¿Qué tal, restauradores? Bienvenidos a su canal Gastro Coach. Mi nombre es Joel Carrasco y para mí es un placer estar una vez más con ustedes. El día de hoy te pregunto a ti, bartender, mixólogo o jefe de bar, ¿cómo es que puedes entender cada uno de los cócteles o cómo es que puedes clasificar cada uno de los cócteles que estás ofreciendo en tu bar o en tu restaurante? Te lo pregunto porque en el mundo existen miles de recetas, tanto de coctelería contemporánea como de coctelería clásica. Y teniendo claro la variedad, la verdad es muy difícil entenderlos. Yo por eso te recomiendo segmentarlos. Personalmente utilizo 4 segmentos para poder entender cada uno de los cócteles que me están poniendo enfrente. La categoría, la modalidad, la finalidad y la familia en la que pertenecen. Pero déjame te los explico más claro. Ahora, para poder entender un cóctel, primero debemos de entender qué significa coctelería y es la relación que existe entre las bebidas, hierbas, frutas, especias y todos esos ingredientes comestibles que se puedan mezclar y transformar para presentarse en algún trago o en alguna bebida. Número 1. Categoría. En realidad este segmento es muy corto y sencillo de entender, donde solamente tienes que contemplar 2 criterios. El primero es si tu trago es frío o caliente y el segundo criterio es si tu trago es corto o es largo, donde entendemos que un trago corto oscila entre 70 y 100 mililitros y un trago largo oscila entre 210 y 300 mililitros. Número 2. Modalidad. En este segmento solamente te tienes que enfocar en el proceso que se llevó a cabo para tener ese resultado, es decir, en el método de preparación. Existen varios, por ejemplo el directo o construido, donde se prepara la bebida en el mismo recipiente que se le entrega al cliente. Está el licuado, están los batidos en un shaker, están los refrescados en un stirring glass, están los machacados, están los flambé y algunos otros. Ahora, tú tienes que tener muy claro que cada una de estas preparaciones tienen un objetivo muy específico. Y te pongo un ejemplo para entenderlo más sencillo. Imagina que quieres preparar un martini. El objetivo principal al preparar un martini es refrescarlo, es decir, bajarle la temperatura a un alcohol base. También se perfuma con un licor, pero el alcohol base, el objetivo principal es bajarle esa temperatura. El método más recomendable para utilizarle es un stirring glass. Ahora imagínate que preparas, en vez de utilizar el método de stirring o de refrescado, un batido en un shaker. Eso sería un error totalmente porque cuando utilizamos este método se rompen pequeñas partículas de hielo. Estas partículas de hielo pueden llegar al producto final, es decir, a la copa donde ya va a consumir el cóctel tu cliente. Y cuando hablamos de que el objetivo principal en un martini es solamente bajarle la temperatura, pero mantener la potencia alcohólica, al momento de enviarle esas pequeñas partículas de hielo, en algún momento se derriten y esto diluye el trago. Esto es totalmente lo contrario al objetivo principal de un martini. Tienes que tener muy claro cada uno de los objetivos o los resultados que quieras tener y ofrecerle a tu cliente para identificar el método de preparación que utilizarás. Número 3. Finalidad. Te puedo decir que el 95% de los cócteles tienen un objetivo claro en el cliente que los está consumiendo, es decir, una finalidad. Tienes que tener muy claro el momento y la situación en la que se está consumiendo dicho cóctel. Por ejemplo, los cócteles aperitivos, donde el objetivo principal es provocar esta sensación de hambre, de ganas de comer. Las notas que te ayudan a lograrlo son notas secas, amargas, ácidas. Tienes, por ejemplo, también los cócteles pacificadores, donde el objetivo principal es limpiar el paladar y percibir mucho mejor los siguientes tiempos en mi experiencia en un restaurante. Por ejemplo, el plato fuerte. Tienes también los cócteles digestivos, donde el objetivo principal es provocar esta sensación de satisfacción, de que ya estoy lleno. Y las notas que te ayudan a lograrlo son notas dulces. También te puedes encontrar con cócteles, por ejemplo, reconstructivos, donde se busca que los elementos sean productos muy nutritivos y que ayuden a reconstruir a la persona que los está consumiendo. También tienes cócteles refrescantes, de invierno y algunos otros. Tienes que tener muy clara la finalidad de cada uno de los cócteles que tú estás ofreciendo y también poder saber cuándo es que puedes ofrecer cada uno de ellos.
Número 4. La familia a la que pertenecen. Tanto la coctelería clásica como la contemporánea desarrollaron técnicas y productos que se arraigaron, es decir, se mantuvieron en el tiempo. En algún momento también se modificaron porque se les cambió algún elemento del cóctel y esto dio a la pauta para tener un producto distinto. El detalle es que al ser tan similar a otro tipo de recetas, porque el resto de los elementos son los mismos, esto dio a la pauta para que se pudieran clasificar en distintas familias. Y aquí es donde nos encontramos con los sours, los martinis, los collins, los tonics, los eggnog, los julep, los fizz y algunos otros. Tienes que tener muy claro que la mayoría de las recetas que tú estás ofreciendo entran en alguna de estas familias. Te recomiendo que las investigues y que las estudies. Restaurador, lo que te quiero decir con esto es que no importa cuántas recetas o cuántos cócteles existan en el mundo. Si tú tienes claro estos 4 segmentos de clasificación de cócteles, será mucho más sencillo de entender cada uno de los que te pongan enfrente. Y te pongo el mismo ejemplo de hace rato. Imagina un martini. Un martini en su categoría es un trago corto y frío. En su modalidad es un trago refrescado en un stirring glass. En su finalidad es un trago aperitivo y obviamente entra en la familia de los martinis. Y bien, muchísimas gracias por su asistencia aquí en su canal Gastro Coach. Mi nombre es Joel Carrasco y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Hasta el próximo video.